¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hacer un vídeo, otro más, sobre Ucrania, porque yo creo que el tema está dando de sí, y entonces, bueno, de leer la prensa, de ver los informativos, pues es que me asaltan un montón de asuntos que me gustaría comentarlos. Entonces me he hecho una pequeña chuleta con los temas que quiero tratar, son muchos y posiblemente no pueda tratarlos todos hoy, ¿no? Así que seguiremos haciendo vídeos, porque yo creo que, a pesar de que no soy ningún experto en geopolítica, por alguna razón, algunos de vosotros atendéis a lo que digo y yo creo que os interesa mi punto de vista, y eso, pues bueno, justifica que, igual que hice durante la epidemia con el Confinablog, pues que os grabe estos vídeos, porque bueno, yo creo que más que nada es compartir un poco las preocupaciones que todos tenemos y contaros cómo lo veo yo, ¿no? Y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo, antes de empezar a tratar estos asuntos que están de actualidad, me gustaría recomendaros la lectura de este libro, ¿no? Que es La emoción del nómada, y es uno de mis mejores libros. Es mi segundo gran viaje y es la primera vez que yo voy a la antigua Unión Soviética. Esto es un viaje que yo hago en el año 2007 y que atravieso desde Hungría, voy a Ucrania y cruzo por primera vez Ucrania, y es mi primer contacto con ese país. Después paso a Rusia y después paso a las antiguas repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, como son Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiyán y demás, ¿no? Entonces, para mí es la primera vez que entro en ese universo soviético, y además en un momento bastante difícil, que es el año 2007. Todavía es drogadura, ¿no? Después yo he regresado en años posteriores, y la última vez que estuve en Rusia fue en el año 2017, que fue cuando hicimos la temporada de Diario Nómada Operación Plaza Roja, porque se cumplían 100 años desde 1917, que fue la Revolución Soviética, y por lo tanto se trataba de ver qué es lo que quedaba de aquel universo. La conclusión que sacamos, y que yo os he explicado ya en varios libros, porque tengo varios libros por esa región, también por ejemplo la Operación Ararat, pues es que los rusos se mantienen muy nostálgicos de aquella época, no tanto del sistema comunista, porque ahora son capitalistas a tope, pero sí de su influencia en el mundo y su capacidad de poderío, de acojonar, de ser grandes, ¿no? Eso es un poco lo que está intentando reconstruir Putin. Mientras que el resto de países que estaban integrados o bien dentro de la Unión Soviética como una república socialista soviética, o bien en su área de influencia, pues ven a los rusos como una auténtica fuerza invasora y por tanto lo rechazan. Y eso se observa claramente en cómo han arrumbado toda esa ornamentación comunista, mientras que en Rusia sigue todavía de pie, ¿no? O sea, en Hungría, por ejemplo, todas las esculturas se las llevaron al Parque Memento, o por ejemplo en Letonia o Lituania, ¿no? Donde también las han arrumbado en un parque específico, mientras que en Rusia, en todos los pueblos, te encuentras la estatua de Lenin, ¿no? Entonces eso es muy significativo. Entonces yo voy a leeros algunos párrafos de este libro, que yo ya os digo que os recomiendo, no solamente porque sea mío, sino porque es una visión sobre ese universo exsoviético de una mente muy virgen, ¿no? Porque eran mis primeros viajes, yo estaba flipando en colores y la única referencia que tenía de la antigua Unión Soviética eran los informativos de cuando yo era joven, ¿no? Entonces, yo ya estoy en Ucrania y entonces cuento, por ejemplo, que la carretera principal hacia Kiev es magnífica, pero cuando me desvío hacia el este, la cosa cambia radicalmente. El filme se estrecha, arruga y bachea. Las personas con las que me cruzo son de una rusticidad sorprendente. Carros tirados por caballos famélicos y coches antiquísimos. Fábricas en ruinas e instalaciones industriales arruinadas. El país está sumergido en el subdesarrollo que resulta del fracaso del desarrollo soviético. En la entrada de un pueblo veo un cartel que indica hotel. Se está haciendo tarde, así que decido quedarme. Meto la moto en el patio y sale un tipo mal encarado. Todos lo son, o al menos todos me lo parecían entonces. A regañadientes enseña la habitación. Tiene un aspecto espantoso, como de zulo húmedo. Así que le digo que no tengo money, que tengo que usar credit card. ¡Niet! Reniega el tipo. Justo lo que yo esperaba. Ha sido una sencilla pero eficaz estratagema para evitar tener que decir al fulano que su antro me espanta. He hecho muy bien, porque solo 500 metros después encuentro un hotel estupendo de nueva construcción. La habitación es toda una suite digna de un mafioso ruso. Cama enorme, cortinón de terciopelo, minibar lleno de botellitas de vodka y una gran pantalla de plasma donde imagino se visionarán tórridas películas pornográficas.
Bajo a cenar al restaurante del hotel, las camareras son guapas pero antipáticas a más no poder. No entienden una palabra de inglés y no hacen ningún esfuerzo por entender. Me sirven con desgana una basura grasienta donde no encuentro la carne prometida por ningún lado. Lo más gracioso es cuando voy a pagar, no aceptan tarjetas, niet, niet, niegan como un mantra, niet, niet, serán las palabras que más oigan en los próximos meses. Y también la combinación nieto-rabota, al menos así me suena, que significa no funciona. Y es que las cosas que no funcionan en la antigua Unión Soviética superan en número a las que lo hacen. En cualquier caso, no puedo pagar. Ya no tengo dinero local, ha sido imposible encontrar un cajero automático. La camarera agarra bruscamente mi cartera, rebusca en ella y coge un billete de 5 euros. Estoy alucinando ante semejante actitud. Seguramente 5 euros son mucho más de lo que cuesta la comida, pero como me he bebido 3 grandes cervezas, creo que tampoco está tan mal el trato. Digo, al día siguiente me levanto pronto y me voy a correr, la gente del pueblo me miran al pasar como si fuera un extraterrestre, de hecho lo soy, pero el día se ha levantado magnífico y despejado y me encuentro de buen humor. Me alegra saberme vivo en Ucrania, como suele suceder no ha sido tan terrible, nadie me ha matado, robado o violado. Estas gentes son ásperas de trato, pero no son monstruos sedientos de mi sangre, como no lo fueron los africanos que encontré en mi camino del millón de piedras. Estoy de un ánimo estupendo que ni siquiera los ulteriores contratiempos que sucederán a lo largo de la jornada conseguirán arruinar. Cuando voy a irme, la rubia recepcionista impide mi salida de forma tajante. No entiendo la razón de este comportamiento tan hostil, hasta que al fin comprendo lo que quiere decir. Antes de dejarme ir, tiene que ir al cuarto a chequear que no me haya tomado nada del minibar. Subimos juntos las escaleras y a pesar de que lo intento, no consigo arrancarle una sonrisa. Una vez comprueba que todo el vodka está en su sitio, sonríe débilmente y me deja ir por una carretera que empeora aún más según se adentra en el este. Bueno, he pasado por Kirogrado, que es una ciudad de allí, y entonces al salir de una de estas espantosas urbes quedo detenida en un semáforo. Entonces veo que un tipo con una muleta se aproxima a los coches. Está cojo, quiero decir que le falta una pierna, pero también le falta un brazo. No es que se lo hayan amputado, sino que sufre una deformidad parecida a la que causó la talidomida. La extremidad está entera, pero es una miniatura arrugada en cuyo extremo se ven 5 diminutos dedos. Al mirarle descubro un rostro muy joven y bien parecido. Sus ojos azules me observan con curiosidad. Siento el mismo pinchazo en el alma que cuando vi a aquel ciego en Lusaka, algo que me conmueve hasta lo más profundo. Igual que aquel pobre hombre, el chaval no tiene oportunidad alguna en un país que se derrumba. Pero este ni siquiera tiene el lazarillo que lo guíe y lo acompañe. Estoy completamente en contra de dar limosna o regalos cuando se viajan, pero hay ocasiones en que resulta imposible mantener la regla. Momentos que a uno lo golpean y lo obligan a hacer algo tan absurdo y que sirve para tan poco como extender un manojo de billetes sobados. Un manojo tan fuera de lugar por la extraordinaria cantidad que el chico me mira sorprendido pensando que me he vuelto loco. Pero no me he vuelto loco. Es solo que quiero pensar que no es un gesto inútil, que con ello no lo sacaré de este maldito semáforo, pero que al menos hoy tendrá para comida y vodka. Sé que estos gestos de boba solidaridad son las cosas que han destruido el espíritu de los niños africanos, a quienes los turistas sueltan un billete de $10, que es lo que ganaría su padre trabajando un par de días. Pero también es cierto que no creo que por este semáforo pasen muchos más occidentales con la conciencia tan blanda como la mía. Bueno, muchachos, me ha salido súper largo el texto, así que me va a quedar poco tiempo para comentar cosas, pero lo vamos a intentar. Yo, desde luego, creo que mi visión de lo que era Ucrania y la antigua Unión Soviética puede decir mucho, puede ayudaros a entender un poco de cerca, realmente, ¿no? Lo que era aquel universo y lo que es ese universo, porque lo que estamos recibiendo a través de los medios es absoluta desinformación. La verdad es la primera víctima en todas las guerras y ya os dije que el periodismo español simplemente repite los mantras del periodismo anglosajón, que cuando hay conexiones en directo vemos que los periodistas españoles están siempre muy lejos del frente, muy lejos de lo que sucede en realidad, están en la frontera con Polonia, están alejados no están dentro de Ucrania, ahí donde están pasando las cosas, por lo tanto no sabemos qué es lo que pasa. Y ya también os he comentado que uno de los medios que a mí me parece más relevantes o más fiables en estos tiempos es uno que nunca hubiera pensado, me parece sorprendente, que es Al Jazeera en inglés. Al Jazeera, que no se posiciona claramente con el bando occidental, sin embargo está siendo muy crítica con la postura del Kremlin, pero está siendo sobre todo imparcial.
digamos, lees los análisis, lees las informaciones y te das cuenta y comprendes cosas que quizás leyendo la prensa occidental no leas. Una de las cosas que yo he visto también últimamente en la prensa occidental que me ha llamado la atención ha sido un artículo de El País sobre José de Ribera, que fue el fundador de Odesa. Odesa es una ciudad que funda Catalina la Grande, pero la funda materialmente un militar español que estaba al servicio de Catalina la Grande, que es la gran emperatriz, la gran zarina de Rusia, del Imperio Ruso, que nació en Alemania. Eso es otra historia que yo también os conté en Diario de un Nómada. Entonces, bueno, este personaje merece también su comentario. Veos la serie porque el capítulo de Odesa explica cómo llega esta mujer al poder y cómo se queda en el poder a pesar de que su marido deja de ser el zar, ¿no? Entonces, José de Ribera es un militar español, es nacido en Nápoles, pero Nápoles era entonces territorio de España y por lo tanto acaba como aventurero que es en Odesa, en el Imperio Ruso, y por tanto funda esa ciudad. Bien, a mí lo que me llama la atención son los comentarios que pude leer en la página de Facebook del País, ¿no? Siempre te salen antiespañoles, españoles, por supuesto, ¿no? Nacionalistas y izquierdistas hablando mal de España. Si habla mal de España es español, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que me llama la atención porque el patriotismo en España tiene muy mala prensa, pero sin embargo el patriotismo, por ejemplo, en países como Ucrania tiene muy buena prensa. Es decir, los ucranianos nos están dando una lección de patriotismo. Yo no digo ni que el patriotismo esté bien ni el patriotismo esté mal, ¿no? Yo solamente digo que el patriotismo es como la religión, es un fenómeno propio del ser humano. Es decir, no existe ser humano sin religión. Los seres humanos hemos creado la religión y ahora mismo los que son anticreyentes o anticatólicos o antirreligiosos en Europa no podrían disociarse de la influencia que el cristianismo ha tenido en toda nuestra cultura. Son anticreyentes o anticristianos o antiateos, ¿no? Desde un punto de vista religioso, ¿no? Como solamente por la influencia de la religión se puede ser ateo. Pero hay países demasiado patriotas y el patriotismo puede llegar a inflamaciones del espíritu convertidas en nacionalismo que pueden ser muy peligrosas, pero el patriotismo es nada más que una artimaña o un instrumento psicológico que permite a sociedades amplias coaligarse, es decir, es un pegamento social que permite que los estados-naciones, que es un gran invento, se haya desarrollado y haya alcanzado cotas de prosperidad que si no hubiera alcanzado. Es decir, el ser humano está diseñado para vivir en pequeñas tribus, en grupos de cazadores-recolectores de 15, 20 personas, donde se conocen todos. ¿Cómo consigues que estas personas se coaliguen y empiecen a colaborar entre sí en entidades más grandes, en municipios, en ciudades, en provincias, en países? ¿Cómo lo consigues eso? Pues lo consigues a través de un ligamento que es el patriotismo, ¿no? El patriotismo tiene utilidad. El patriotismo no es una chorrada, el patriotismo tiene su función, ¿no? Entonces yo, que he dicho siempre en mis libros y en mis documentales y en estos vídeos que yo soy español por la pura suerte, es decir, podría haber nacido francés o ugandés. La diferencia entre nacer ugandés o español es que tienes la vida resuelta o que estás en la miseria, ¿no? Pero es pura suerte. Pero una vez que la suerte se alía, se conjura para que tú nazcas aquí, tú asumes tu parte de la historia, asumes tu posición en el grupo y eso lo puedes asumir solamente a través de la esencia del patriotismo. Patriotismo constitucional se le llamó después, en fin, lo que quieras teorizar. Pero el patriotismo no es más que sentirte cercano de las personas que hablan tu mismo idioma y están sometidas a las mismas leyes y que tienen una herencia cultural similar. Eso es el patriotismo. Entonces, pues obviamente, rechazar el patriotismo porque sí, pues a mí me parece que es un error, como están demostrando los ucranianos, que nos están dando una lección de dignidad, ¿no? De dignidad que les puede costar la vida. Pero bueno, no todo es comer. La vida, no todo es comer. Yo, por supuesto, tengo hijos, lo que quiero es que mis hijos vivan en paz. Pero a veces, para que vivan en paz, tienes que hacer la guerra. Si vis paz es para verum. Y lo estamos viendo claramente. Lo que decían los romanos se está demostrando hoy con total nitidez. Bueno, otra de las cosas que os quería hablar es que no se sabe lo que puede durar esta guerra porque no sabemos exactamente por qué se ha desatado. Es decir, las razones verdaderas de la guerra no las conocemos. Las razones verdaderas de la guerra solamente las sabe Putin y son sus objetivos. No sabemos cuáles son los objetivos de Putin porque Putin no los manifiesta al occidente porque somos el enemigo y por tanto no sabemos cuándo se va a terminar esta guerra, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, solamente podríamos utilizar cuáles son los objetivos de Putin, ¿no? Entonces, bueno, hay objetivos de carácter psicológico, hay objetivos de carácter estratégico, en fin, unos dicen que si lo que quiere es conseguir toda esa zona, unir o anexionar a Rusia toda la zona este de Ucrania, que es rusófona,
privar a Ucrania de salida al mar, controlar las orillas del mar de Azov y el mar Negro, desnazificar el gobierno, es decir, ir a por Zelensky. Bueno, pues eso es posible, ¿no? No sabemos exactamente y por tanto la guerra durará el tiempo que sea necesario para que Putin consiga sus objetivos o no los pueda conseguir, pero lo intentará. ¿Cuáles son esos objetivos? Yo creo que eso es uno de los análisis que está faltando en la prensa ahora mismo que tenemos a nuestra disposición. Nos quedamos siempre en la anécdota. Sin embargo, por ejemplo, en Al Jazeera pues se habla bastante, ¿no? Si hay análisis interesantes, yo os recomiendo que si sabéis inglés lo podéis hacer. Bien, otra de las cuestiones que se está planteando es la amenaza de una guerra urbana. Es decir, si se va a conquistar a sangre y fuego Mariupol, que es la salida al mar de Azov, Odessa, que es la salida al mar Negro, y Kiev, que es donde está Zelensky. La guerra urbana es una guerra sumamente destructiva porque allí, si se pretende conquistar una ciudad, hay que recurrir al soldadito con su fusil. Ya no es cuestión de utilizar el gran poderío tecnológico que puede tener Rusia con su aviación moderna, sino ya hay que ir casa por casa, ¿no? Y entonces ahí, en función de cómo estén los ucranianos dispuestos a defender sus ciudades, pues entonces nos podemos adentrar en un escenario de Stalingrado, es decir, de destrucción, devastación total. Yo no creo que eso vaya a suceder y espero que eso no vaya a suceder. Y no porque los rusos no hayan recurrido a la estrategia de la conquista urbana por la devastación, porque lo hicieron en Grozny, lo hicieron en Chechenia. Hay que recordar que los rusos llevan en guerra desde hace más de 15 años. O sea, es que los rusos llevan en guerra todo este tiempo y no, para que nunca les hemos plantado cara, porque bueno, no estaban en el corazón de Europa, pero desde las campañas de Chechenia, pasando después por la invasión de Georgia para Osetia y Abjasia, pasando también por la guerra de Siria, bueno, pues y sus intromisiones en la soberanía ajena, como por ejemplo en Transnistria, con Moldavia, o en el mismo conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán y Armenia, pues es que los rusos han estado dando tiros en muchos teatros de operaciones y por tanto conocen perfectamente el arte de la guerra, conocen perfectamente cómo hacer la guerra, cómo hacer mucho daño. Ahora bien, recurrirán a la estrategia chechena de devastación de una ciudad con bombardeos y artillería para doblegarla como hicieron en Grozny. No, hombre, yo creo que en Kiev no lo van a hacer. Bueno, es la expresión de un deseo, pero también, ¿por qué? Porque es que rusos y ucranianos son lo mismo, la misma gente, tienen la misma religión y el mismo origen étnico. Entonces, no es lo mismo meterse en Siria y dejar que sean los sirios los que te destruyen Alepo, que ser tú quien bombardeas Kiev, ¿no? Es que eso deja heridas enormes, muy profundas, y en tu propia población va a ser difícil de vender cuando al final les llegue la información, porque hasta ahora no les está llegando la información a los propios rusos. Entonces, bueno, ¿la guerra urbana llegará? No lo sé. No sé si ese forma parte de los objetivos de Putin. Pero también conviene mencionar algo que yo os dije en un vídeo que me daba la impresión de que podía desembocar esto en una guerra civil entre ucranianos, porque existen los ucranianos rusófonos y los ucranianos de lengua ucraniana, pero por informaciones que yo estoy recibiendo de gente que tiene sus familias mixtas, porque al final, joder, la gente se casa o sea, la jodienda no tiene enmienda. Entonces, los rusos se casan con ucranianas, los ucranianas con rusos, en fin, la gente se mezcla. Entonces tienes tíos, hermanos, o sea, padres de distinta lengua. Entonces, hay gente, macho, que los que estaban viviendo en las zonas rusófonas no se están incorporando a la invasión, porque es tan brutal lo que está sucediendo por parte del ejército ruso que por una parte para los propios soldados rusos tiene que ser difícil de digerir el tener que ir allí a disparar a los ucranianos y por otra parte para los rusos de Ucrania, hostia, no se puede justificar que a tus vecinos que esté pasando esto en el país, porque al final entonces no se está, parece que los riesgos de guerra civil no están y más o menos la gente se está incorporando a la resistencia. Bueno, aquí yo creo que me gustaría mencionar antes de que este vídeo va a salir muy largo, pero yo creo que os está interesando, es por una parte, dentro de las posibilidades
que tiene Ucrania de defender, están mostrándose muy útiles unos drones que están comprados en Turquía. Y esto es interesante porque os he hablado de los teatros de operaciones de Rusia, y el único sitio donde Rusia o su aliado, que era el gobierno armenio, no ha salido bien parado ha sido en el conflicto de Nagorno-Karabaj, en su enfrentamiento con Azerbaiyán. O sea, Nagorno-Karabaj es el teatro de operaciones de un conflicto nunca cerrado entre Azerbaiyán, que es Turquía, es decir, son turcos. Azerbaiyán está apoyado siempre por Turquía, y los armenios, que han estado apoyados por los rusos, y ellos se batían el cobre en el territorio de Nagorno-Karabaj. Pues bien, los azerbaiyanos decidieron atacar y reconquistar parte del territorio de Nagorno-Karabaj cuando se hicieron fuertes, y a pesar de que Putin estaba apoyando a los armenios, se vieron superados. Y se vieron superados por un arma muy concreta, que son los drones rusos, los drones turcos. Los drones turcos muy buenos, que son los que ahora están bombardeando a las tropas rusas, ¿no? Y estas imágenes que estamos viendo de objetivos destruidos son por estos drones de fabricación turca, que son de última tecnología y que Ucrania ha comprado, ¿no? Esto de los cazas que van a ceder los americanos, no sé cuántos, yo creo que esto es un poco propaganda, ¿no? O sea, porque no es tan fácil. Sin embargo, los drones que están vendiéndole los turcos, no sabemos hasta cuándo, porque claro, los turcos también tienen unas relaciones comerciales muy importantes con Rusia. Pero estos drones son los que están marcando una diferencia sustancial. Buscado en inglés, drones Turkey y tal, y veréis. Y por último, quería hablaros de lo que parecería que debería ser la solución a este conflicto si no queremos una guerra que se alargue y se convierta esto en un Vietnam, ¿no? Pero dentro del corazón de Europa, con una sangría eterna, que es la necesidad de una solución dialogada, ¿no? Hoy yo estaba escuchando una entrevista de un ex GEMAT y coincide con lo que yo digo, que al final esto, si queremos que salga adelante, tiene que ser a través de una negociación. Y en esa negociación, en Rusia parece que lo que ha pedido, no sé si luego querrá más o menos, es quedarse con el este de Ucrania, que se consolide la independencia del Donetsk y Crimea y Donbass, y que no se meta la Unión Europea ni la OTAN. Entonces, claro, cuando nosotros reducimos este conflicto a un conflicto moral, es decir, entre buenos y malos, Putin es el diablo, que eso es lo que la prensa occidental nos está vendiendo, Putin es el diablo, que yo no digo, yo por supuesto digo que lo está haciendo muy mal, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, en el Jazeera no se le está definiendo como el diablo, es simplemente un dictador o un autócrata que ha tomado una posición de fuerza con muchos riesgos y muy lesiva, ¿no?, para todo el mundo. Pero, ¿cuál es la solución que se propone? La solución que se propone es negociar, es transigir. Al final Ucrania no tiene ni aliados ni fuerza suficiente como para poder defenderse. ¿Que a mí me gustaría que los rusos volvieran a sus fronteras y que dejaran Ucrania como estaba? Por supuesto. ¿Y que no hubieran invadido? Por supuesto. Pero ¿cuál es el otro camino? El camino de la confrontación solamente puede llegar a una escalada del conflicto y a un desastre humanitario sin precedentes, ¿no? Entonces, pues claro, si nosotros nos anclamos en el debate moral entre posiciones de bueno o malo, es que con el diablo no se negocia. Pero si nosotros entendemos que Putin es el diablo, pues entonces al final de esto no se saldrá nunca. No se saldrá, o se saldrá con un sufrimiento enorme. Y aquí es donde yo entiendo que hasta ahora Zelensky, que lo ha estado haciendo muy bien, corre el riesgo de la sobreactuación, ¿no? Es un actor y los actores tienen que saber cuál es su posición, su papel. Si te sales del papel, si sobreactúas, corres el riesgo, en este caso no de convertirte en una parodia, en este caso corres el riesgo de ir demasiado lejos en una situación muy grave, como es una guerra, ¿no? Una invasión. Entonces Zelensky, cuando dice todo esto que no perdonaremos los crímenes, no perdonaremos tal, está poniéndose en ese papel de víctima que reclama una compensación moral. Es decir, estamos en un debate moral, estamos en un conflicto que es moral, que es entre el bien y el mal, y contra el mal con el mal no cabe la transacción, no cabe el acuerdo, no cabe la negociación, no cabe el arreglo. Esto es uno de los riesgos que yo creo, o de las posiciones a las cuales yo creo que vamos a ir dirigiéndonos en las próximas semanas, que va a ser la presión a Zelensky para que acepte las condiciones de Putin, ¿no? Entonces, esto es una de las derivadas que pueden ser
a tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿cuánta presión va a soportar Zelensky para que acepte las condiciones que le está poniendo el invasor, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué medida tenga fuerza para conseguir que las condiciones no sean tan duras? Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Hay que estar atentos a los acontecimientos. Desde luego, yo lo que deseo es que esto acabe cuanto antes, pero no a cualquier precio, pero tampoco que el precio sea la destrucción total de Ucrania y mucho menos la destrucción de Europa. Así que nada, muchachos, me ha salido un vídeo súper largo. Yo no sé quién aguanta estos rollos. Ya sabéis, si queréis la moción del nómada para entender un poco mejor ese universo o cualquiera de mis libros, me lo escribís en miquelsilvestre.com y bueno, pues aquí seguiremos informando desde un despacho y no desde el frente, como la verdad me gustaría hacer si no fuera porque tengo hijos.